Hoy, en América Latina, la privatización del agua se puede decir que se traduce en la nueva instalación de los proyectos extractivos que tenemos en todo el continente. Una forma de extracción muy veloz, muy rápida, que rápidamente destruye la tierra y destruye el agua. Las grandes extensiones de los grupos económicos, las corporaciones que vienen a producir celulosa, ¿verdad?, que producen plantíos de soja, de eucaliptos. Todo eso está alterando los territorios y afectando a las poblaciones locales. Las poblaciones locales resisten y las grandes corporaciones hoy tienen su forma, ¿verdad?, de instalarse y tener como ese poderío, tanto por legislaciones que se le otorgan por los estados, como por protección que muchas veces se da para violación de los derechos humanos de las poblaciones que se resisten. Hoy han avanzado en el sector rural, por ejemplo en Colombia, en toda la parte andina. Quiere decir que la privatización tomó cara de extractivismo, tomó cara de explotación de los recursos naturales. Eso hoy los estados tienen que verlo y tienen que debatirlo si es que vamos a permitir esa aceleración que está alterando la producción de territorio y de agua dulce, o sea, la producción de la vida, un ritmo natural que tiene la vida en mantener el ciclo hidrológico. Por eso, ese llamado y esa discusión mundial que tiene que haber. También la privatización de los servicios públicos ha tomado otra cara. Y en ese sentido, visualizar cómo los estados defienden el dominio público del agua y los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Sí, ante esta situación de privatización de las fuentes, de privatización del acceso y suministro del agua, de pérdida, inclusive de pérdida de organismos públicos, levantamos la bandera de la defensa de la gestión pública del agua y de la gestión comunitaria del agua. A lo largo y ancho pues, de América Central y de Sudamérica estamos desarrollando transformaciones normativas que reivindiquen el agua como derecho humano fundamental y como bien común y la gestión pública del agua, pero también el reconocimiento legislativo y el reconocimiento político a la gestión comunitaria del agua, que hace una presencia significativa en el continente, normativas que tienen que garantizar regímenes especiales con enfoques diferenciales que den presencia pues a esta forma comunitaria que en los llanos, en las montañas, en las selvas del continente se expresa como juntas de agua, comités de agua, acueductos comunitarios, gestores comunitarios del agua, que son también una manera de mantener el agua en manos comunitarias y en manos públicas como mecanismos pues, de resistencia y defensa ante todos estos modelos de privatización y las formas de privatización y las nuevas formas de privatización tanto de las fuentes, del agua misma pues, y incluida pues, la financiarización del agua a la que nos oponemos desde los territorios, desde las localidades y desde plataformas y redes que defendemos el agua como derecho humano, bien común de la humanidad y de todos los seres vivos.